Bueno, muy bien, vamos con Parménides ahora. Parménides, también de la misma región, nació en Elea. Elea era una ciudad del sur de Italia, alrededor del 515 a.C. Parménides es el primer filósofo que procede con total rigor racional, convencido de que únicamente con el pensamiento, no con los sentidos, puede alcanzarse la verdad. Y de que todo lo que se aparte de eso no puede ser sino un error. O sea que lo que no puedo pensar es un error. Solo lo racional, lo pensado es, y a la inversa, lo que es responde rigurosamente al pensamiento. Pues lo mismo es pensar y ser, dice Parménides. El pensar no puede ser sino pensar del ente, porque solamente lo real puede concebirse y expresarse además. Y lo irreal no puede concebirse. Yo no puedo pensarla nada, diría Parménides, ni tampoco lo puedo expresar. Con lo cual, Parménides llega a expresar no solo que pensar una cosa equivale a pensar la existente, sino también que la pensabilidad de una cosa prueba su existencia, porque si solo lo real es pensable, lo pensado resulta necesariamente real. Bueno, no se preocupen por este juego, es bastante complejo, pero en realidad no es complejo, es seguir una hilación lógica y racional. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, pero no se preocupen, lo dije al principio para que no se me vayan corriendo, porque ahora viene la parte más linda de Parménides. Ahora, ¿qué hace Parménides? Comienza por colocarse ante la alternativa más amplia que pueda uno enfrentar. La filosofía, dijimos, es el saber más amplio. Por lo tanto, él dice, mira, todo lo que es. El ser es lo único que existe y el no ser no existe. O sea que o es o algo o hay algo, y ese algo es, o bien no hay nada. Ese es el extremo de Parménides. Para él, el ente, o sea, cuando yo les dije antes, el ser es aquello que une a todo, ¿no? Digamos, y hay algo en común que todos son, no está sometido al cambio ese ser, porque si cambiara, ¿qué pasaría? Pensemos, si cambia, si el ser cambia en otra cosa, dejaría ser eso permanente y común que está en todas las cosas. Se dan cuenta que no resiste el análisis lógico, la contradice la lógica. Porque cualquier tipo de cambio supondría que el ente se transforma en algo diferente. Pero resulta que lo diferente al ente es el no ente. Entonces, no podemos seguir hablando siquiera, diría Parménides. Entonces, todo esto es el pensamiento racional, es su manera de poder fundamentar su teoría, en la cual dice el ser es y el no ser no es. Lo único existente es el ser. Por lo tanto, el mundo sensible que ahora viene, él lo impugna totalmente. No existe. A ver, no es que no exista. Bueno, acá era el cuento de mi compañero que decía, si me pongo delante de un tren me pisa. En realidad era acá cuando Parménides hablaba de que el mundo sensible no existía. Todas las cosas sensibles, dice Parménides, y sus propiedades, todas, movimiento, nacimiento, color, toda transformación del mundo, no son más que ilusión, vana apariencia, nada verdaderamente real, sino fantasmas verbales en los que solo pueden creer quienes, en lugar de marchar por el camino de la verdad, andan perdidos por el camino de la mera opinión, o sea, doxa. Los griegos hablan de la opinión como doxa. A ver, hagamos un paréntesis con la actualidad. La verdad que si nos pusiéramos a pensar de todo lo que nos ha demostrado las ciencias, que en realidad nuestros sentidos nos engañan con respecto a lo que vemos, a lo que escuchamos y a lo que sentimos, está archidemostrado. Por lo tanto, cuando él no le daba credibilidad a los sentidos y tenía un fundamento, dice, porque si yo le doy credibilidad a los sentidos y los sentidos me engañan, ¿cuándo sé que me dicen la verdad? ¿Se dan cuenta que esto es importante tenerlo en cuenta? Y hoy,
¿Cuántas personas vemos que solamente opinan y opinan y opinan? ¿Cuál es el fundamento? ¿Desde dónde están opinando? ¿Desde cuál es el fundamento permanente del que están opinando? Realmente, yo digo, si Parménides se levantara de la tumba hoy y ve la posverdad, se vuelve a meter en la tumba solito, porque realmente creo que no podría tolerar que cada uno tenga su propia verdad. Los hombres en general, dice Parménides, los hombres corrientes, los que se mueven con la doxa, dice él, con la mera opinión, en lo que andan en el mundo diciendo lo que les parece, sin fundamento, coinciden en creer en la realidad del mundo sensible, mundo de diversidad en que todo es y no es. Es imposible andar en ese mundo desde la razón. Pero entonces carecen de saber firme, porque ¿cuál es el saber firme que tienen si todo cambia? En el fondo, dice Parménides, son víctimas de la más total ignorancia. Y van arrastrados de un lado a otro, sin rumbo fijo, porque están perdidos. Bien, toda esta disquisición racional que estamos haciendo, primero que no es un juego de palabras, segundo que Parménides, lo mismo que Heráclito, pero sobre todo se ve en Parménides, es decir, el paso del ser al no ser, el cambio, no lo pueden ver lógicamente. Es decir, no puede demostrar, no es que no lo pueda ver, es decir, ¿cómo demuestro yo cómo es ese paso? Recién tenemos que llegar a Aristóteles, porque él resuelve con el argumento del acto y la potencia con respecto al cambio, ¿no? Ahora, hay algo más que resuelve Aristóteles, que es que los sentidos no necesariamente son falsos. Porque, por ejemplo, Aristóteles trae, primero que escribe el libro de lógica, ¿no? Segundo, que él trae un concepto de lo que es el razonamiento válido. Aristóteles no habla de razonamiento verdadero o falso, ¿eh? El razonamiento es válido. Lo que dice Aristóteles, que no lo podían concebir estos pensadores anteriores a él, es que de un pensamiento falso podemos concluir una premisa verdadera. Esto es tan importante darse cuenta cuando yo escucho algo que parece verdadero, sin embargo parte de una premisa falsa. Esto es el pensamiento crítico del que yo siempre hablo, ¿eh? Es como, a ver, desarrollar este pensamiento, es como cuando le decimos a nuestros hijos, te voy a mandar a estudiar ajedrez. ¿Y por qué me mandas a estudiar ajedrez? Porque así desarrollas el pensamiento estratégico. Bueno, yo propongo que estudien filosofía, es más divertido, y al menos saben algo de historia, aprenden historia. Bueno, además con esto, de que llama a los hombres bicéfalos, esos que van por el mundo, aceptan el cambio y el no cambio, también es un palito para Heráclito, ¿no? Porque recuerdan que Heráclito decía que era un cambio de contrarios todo el tiempo. Y por primera vez entra en contacto con el pensamiento de Parménides, no puede dejar de sentirse desconcertado, porque yo creo que ustedes te dicen, a ver, ¿qué está diciendo esta mujer? No lo digo yo, lo decía Parménides. Pero ¿qué es este ente del que Parménides habla? Uno se preguntaría, ¿no? El otro día una de mis hijas me dice, explícame Parménides porque quiero que me lo expliques, porque le gusta saber, porque después voy a hablar del coaching y la filosofía. Entonces, ¿qué es este ente del que habla Parménides? Yo lo que creo es que si Parménides nos escuchara y le preguntáramos, nos miraría y decía, ¿qué parte no entendiste del que ser es y el no ser no es? Porque es simple, él no le da muchas vueltas, el ser es y el no ser no es, así de simple. Es menester intentar hacerse cargo de la inmensa fuerza de espíritu. Imagínense en esa época, con los elementos que tenían, de la enorme capacidad intelectual que se precisa para pensar de tal manera por primera vez en la historia del hombre. Esto es fantástico, ¿eh? Realmente a mí me impacta.
Afirmar que Parménides descubrió la razón significa en este contexto dos cosas. Por un lado, que fue el primero en darse cuenta de que hay un conocimiento, el conocimiento racional, necesario y universal. De otro lado, significa que enunció por primera vez los tres primeros principios ontológicos, o sea, las tres primeras leyes lógicas, que son el principio de identidad, toda cosa es igual a sí misma, el principio de contradicción, el ente no puede ser y no ser al mismo tiempo, y el de tercero excluido, o es o no es. Si se reflexiona en que la lógica que estudia las estructuras del pensamiento, y en especial el razonamiento correcto, comienza con estos principios. Las matemáticas usan estos principios. No hubiera sido posible la ciencia sin estos principios.